Ya, Yurbi, vamos a entrar. Voy a poner solo... Tu publicidad, la nueva que me acabas de pasar. Ya, ahora sí. A ver, ¿dónde está? Ya, ya, voy a mandar, ¿ah? Ya, Yurbi, voy a mandar. Amor TV Digital presenta el programa Melodías del Canto, lo mejor del arte y la cultura, entrevistas, reportajes y música en vivo con los artistas más grandes del folclore y la cumbia. Un programa en vivo con ustedes: juventud, belleza, encanto, carisma de la sensacional Yurbi López. Llegó la hora de divertirse con MDC, Melodías del Canto. Bienvenidos. Amor TV Digital presenta el programa Melodías del Canto, lo mejor del arte y la cultura, entrevistas, reportajes y música en vivo con los artistas más grandes del folclore y la cumbia. Un programa en vivo con ustedes: juventud, belleza, encanto, carisma de la sensacional Yurbi López. Muy buenas Llegó la hora tardes, de divertirse amigos lindos, ¿cómo están? Muy con buenas tardes, MDC, bienvenidos. Somos Melodías del Ya Canto. estamos aquí para iniciar, para compartir, para interactuar como siempre con la esencia musical, con la alegría, como buenos peruanos que compartimos nuestras emociones. ¿Cómo están? Hoy es fin de semana, hoy es viernes y como cada viernes nosotros estamos aquí para compartir con ustedes, llevarles diversión, entretenimiento, todo lo puedes encontrar en un solo lugar. Esto es Melodía del Canto y bueno, como podrán ver el día de hoy pues estoy aquí luciendo nuevamente uno de los preciosos vestuarios gracias a Bordaduría Chuyo. Freddy Chuyo como siempre engriéndome, soy engreída de casa creo. Y ahí, ¿no? Diferentes modelitos. Muchísimas gracias amigos lindos. Gracias también a todas las casas comerciales, asimismo a todos los medios de comunicación que ya están con nosotros. Bien, vamos a agradecer a nuestro director general del programa, el señor Raúl Arquínigo Luis, a producción, a E2 Perú, señor Edwin Quintana y a todos los que vienen trabajando detrás de cámaras. Gracias, Branly, por el apoyo también que nos vienes dando. Bien, iniciamos, señores. ¿Y saben con quién damos inicio? Con Chelita Rojas. Chelita Rojas ya es una artista del pueblo que día a día sigue imponiendo su estilo, su voz, su carisma, su manera de ser, de interpretar, de hacer su show. Definitivamente es una artista que poco a poco viene ganándose un espacio tan importante dentro de los hogares. Una banquina que ya está aquí llegó para quedarse en su corazón y nos presenta el tema que va dedicado para todos esos muchachitos. Ese muchachito, Chelita Rojas, aquí en Melodía del Canto a través de Amor TV Digital. Identificado con nuestras costumbres y tradiciones. Para todos los provincianos. Aquí está el canto, la dulzura, el sentimiento de una bella mujer abanquina, Chelita Rojas.
amores sinceros. Eres tú, la chica del sur. Seguimos avanzando. Aquel muchachito está muy bonito. Una cervecita, quiero enamorarlo. Aquel muchachito está muy bonito. Una cervecita, quiero enamorarlo. Eres muy bonito, lindo muchachito. Siempre yo te he visto por muchos lugares. Eres muy bonito, lindo muchachito. Siempre yo te he visto por muchos lugares. ¡Llora! Si no me quieres cholito, me llevo al cantinero tomar unas cervecitas para olvidarme de ti. Si no me quieres cholito, me llevo al cantinero tomar unas cervecitas para olvidarme de ti. Las manitos para arriba, para arriba. Y las palmas que suene, que suene. Y hacemos el corito con todo el club de fans de la chica del sur. ¿Cómo dice? Chela, chelita, chela. Chela, chelita, chela. Esa vueltecita. Es la guitarra magistral de Juancito Polo. Así. Para bailar, para gozar, para vacilar. ¡Toma! Y por siempre y para siempre, con producciones. Amor, 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 amor. ¡Claro que sí! Somos la familia Amor Amor, qué bonito. Como dice, amor, 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 amor. ¿Cuántos respiran amor? Viven de amor. En casa solo encuentran amor. Dentro de las amistades solamente hay amor. ¿Dónde está el amor, mejor dicho? ¿Y qué es el amor para ustedes? Yo creo que el día de hoy se va a prestar para poder conversar, interactuar un poquito sobre dichos temas que aborda bastante nuestra sociedad y que nosotros estamos inmersos el día a día. Contentísima ya de estar aquí. Bueno, el día de hoy me he hecho mis cuernitos. Eso no quiere decir que soy cachuda, por si acaso. Solo que dije, quiero peinarme algo distinto de siempre ya. Y he probado de todo, hasta trenzas, de todo. Entonces el día de hoy, hace mucho tiempo que no me he hecho mis cuernitos. Por lo tanto, voy a hacer mis cuernitos. Bueno, y aquí estamos. Si me ha salido al costado no importa, pero aquí estamos. ¿Cómo están, amigos lindos? Muy buenas tardes, bienvenidos. Dejen su saludo, compartan. Hoy tenemos entrevistas, tenemos algo bonito para todos ustedes y que además de ello es para poder unirnos en familia. MDC Somos Familia. Cuánta gente maravillosa cajamarquina, ayacuchana, cusqueña, liberteña que ya está con nosotros. Igualmente también de Huancayo, Cerro de Pasco, nuestros amigos de Valle del Mantaro. Muy buenas tardes, bienvenidos. Tarma, la linda gente de Huánuco, Tingo, María, Pucallpa, nuestros amigos de San Martín, ¿no? ¿Cómo está la linda gente de Tarapoto también? Asimismo, en el sur están bien conectaditos en Puno, Juliaca, Moquegua, Tacna, Arequipa y así, todos los lugares donde ya empiezan a compartir. Vamos a compartir entonces la transmisión para así pasarlo súper lindo. Gracias al señor Roberto Arotinco Yucre, ya está con nosotros desde Washington, Virginia, Estados Unidos. Un abrazo, Josué
Gómez también, Fredicito Chuyo, claro que sí, gracias a Bordaduría Chuyo, que estamos luciendo el día de hoy, por si acaso está bien tapado. Gracias Freddy, como siempre, engriéndome aquí con los preciosos vestuarios, chicas lindas. Ya saben, quieren verse así regias, así como yo, que vengo luciendo en cada programa. Soliciten, pidan ya su pollerita, pues, para que puedan lucirlo a través de sus redes sociales. Sí, bien, vamos con más alegría, con más canciones y ya estaremos de retorno para agradecer a nuestras casas comerciales, como son Gota Azul, agua mineral, agua de manantial. Asimismo, también está con nosotros Colchones y Muebles Sunset. Como también están con nosotros Casa Musical Torre de Nico Torre, la linda gente de Ancash Siguas, que viene trabajando. También está con nosotros Sazón Chillano, como siempre. El día, por cierto, el día de mañana va a cumplir un mes ya de la partida de un gran amigo, Willy Gas. Asimismo, pues a todos los que se vienen uniendo, sumando también a las páginas y todo. Bien, vamos entonces con más música y ya regreso para mandar los saludos, para iniciar con toda la diversión, para bailar, pasarlo súper lindo. Y además de ello también vamos a prepararnos porque ya nuestras chicas talentosas, no, valores, esta nueva juventud que se impone, también ya está pues llegando a nuestro canal para de esa manera prepararse. Así que, ¿quieren conocer el gran talento que tiene el Perú? Bueno, quédense enganchados y lo más importante, compartimos. Bien, vamos entonces con el siguiente tema y se trata de esta canción súper linda, amorosa. Una canción que habla de amor, que describe el amor y yo también algún día diré: ahora quiero vivir solo para ti. Continuamos porque esto es el estilo, la calidad y más que todo la originalidad de nuestro cantautor nacional Raúl Arquínigo. Hoy aquí en Melodía del Canto, gracias a Amor Amor TV Digital. Elegancia, calidad, excelencia. Raúl Arquínigo. Ahora quiero vivir cada día, cada hora, solo para ti.
más divino, doy gracias a la vida por tener a mi lado a la mujer de mis sueños. Llevando alegría al sur del Perú, Apurímac, Ayacucho, Cusco, Arequipa, Moquegua, Puno, la heroica Tacna, Puerto Maldonado, Raúl Arquínigo y Sabrositos ¿Dónde está la juventud maravillosa? A ver esa vueltecita. para las chicas Con ganas. Ay. Imagínense. Vamos. Señores, vamos con la siguiente canción porque ya se desarmó todo acá. Vamos con el siguiente éxito de Nico Torres, por favor. Todo lo que pasa cuando llego yo al set, ¿no? Bien, vamos a continuar. ¿Para qué más? Nuestro cantautor nacional, el gestor de grandes éxitos, para el Perú y el mundo. He aquí, con otra hermosa canción. ¿Quiere ganar un segundo ingreso? Está pensando. Elegancia, calidad, excelencia. Raúl Arquínigo. Ahora quiero vivir cada día, cada hora, solo para ti. Ahora quiero vivir cada día, cada hora, solo para ti. Y gracias a la vida y gracias al amor, te prometo vivir solo para ti. Gracias a la vida y gracias al amor, te prometo vivir solo para ti. Te prometo vivir solo para ti. Con el corazón y la mente, te prometo vivir solo para ti, eternamente, cariño mío. Nada podrán hacer si te quiero, si te amo, solo a ti, mi amor. Nada podrán hacer si te quiero, si te amo, solo a ti, mi amor. Gracias a la vida y gracias al amor, te prometo vivir solo para ti.
gracias a la vida por tener a mi lado a la mujer de mis sueños. Llevando alegría al sur del Perú, Apurímac, Ayacucho, Cusco, Arequipa, Moquegua, Puno, la heroica Tacna, Puerto Maldonado, Raúl Arquínigo y Sabrositos Perú. Para las chicas amor, amor de todo el Perú. Y con más sabor, Jefferson Guevara, la calidad de Ronnie Alarcón. Así, así. ¿Para qué más? Al aire. Nuestro cantautor nacional, el gestor de grandes éxitos. Para Comentarios y mira lo que me pasó. Bien, estamos señores ya pues compartiendo a esta hora de la tarde Melodía del Canto, un programa que cuenta con 4 años ya al aire en las diferentes plataformas, se ha venido transmitiendo y ahora pues contamos con el respaldo de diferentes empresas, casas comerciales, los artistas. También les voy contando, chicos, señor, señora, a todos nuestros seguidores que el programa como siempre ha sido formato folclore y cumbia, por ende se vienen bonitas entrevistas con grandes personajes de la cumbia también. Vamos a tener ya en transcurso de las semanas, así que pues vamos a prepararnos. Hay mucha novedad para poder compartir con todos ustedes, vamos a acercarlos a sus artistas favoritos. Bueno, una alternativa diferente, pero muy efectiva para poder conocer sobre los proyectos, su vida artística y cómo se están reinventando también los artistas en estos momentos difíciles, ¿no? Gracias Juan Calva por estar con nosotros. Para Zenón Cirilo Vega Laguna, él me ha dicho, ¿te pareces a la Chilindrina? Y yo me estaba vacilando desde este comentario y mira lo que me ha pasado. Gracias, Zenón. Sí, pues el día de hoy parezco Chilindrina. Pero me gusta, me gusta. Hoy día me voy a engreír yo misma. Gracias, Zenón. Un abrazo para ti a la distancia, Lucho. Malvagna también, hoy se saludo para toda la familia Mendoza. Ellos se encuentran en Argentina. Un abrazo inmenso para toda esta familia súper linda. Vamos a seguir compartiendo. Asimismo, Antonio Fernández, ¿cómo estás? Toda la familia Fernández. ¿En qué lugar de nuestro país o en otro país? ¿Dónde se encuentran? A ver, por favor, detalles sobre el lugar donde se encuentran. Alejandra Prudencio, enhorabuena. La linda gente de Huaraz, Ancash, también está con nosotros. Bailando eso. Con ganas, con alegría, señores. Rafael Lionel Arotoma Monte, la linda gente de Ayacucho, ayacuchanos al 100%, también se encuentra con nosotros. Nuestra voz, la nueva voz del requinto peruano, Yulisa Espinosa Castillo. ¿Cómo estás, preciosura? El día de hoy, todos los días nos acompaña ahora. Gracias, hermosa. Cuando gustes, cuando tenga la producción, ya sabes, eres bienvenida a casita. Bienvenida a Melodía del Canto. Asimismo, ¿quién es más para Breiner? Tremiuno, dice por aquí. ¿De dónde será que nos está viendo él? ¿De qué país, no? Porque no es peruano ese nombre.
Antonio Yamokuri también, ¿cómo está, señor Roberto? Saca se vacila. Johnny Cuseta, ¿cómo está, corazoncito? Ancash presente el día de hoy. Y por aquí nos dice, saludos, Yurisita. Jaime Valera, ¿cómo está, Jaimito? Muy buenas tardes, saludos en Lima Norte por Ventanilla, Callao se encuentran Ópticas Valera. Muy bien, un abrazo para Ópticas Valera. Asimismo, Leandro Robert Quiñones Mendoza dice por aquí, la linda gente de Recuay están bien enlazados, en especial su esposa, la señora Linda Dueñas. Muy bien, Linda Dueñas Trejo y también su hijo Leandro Mijael. Toda la familia Huracán de Huascarán, toda la familia Ancashina el día de hoy con nosotros. Antonio Fernández nos dice, estamos en Puente Piedra. Hoy pueden pedir sus canciones favoritas, vamos a poder interactuar, yo creo. Además de ello, vamos a tocar un tema. ¿Qué les parece? El día de hoy tiene que salir un tema para poder interactuar, opinar. A ver, déjenos por ahí sus sugerencias. ¿De qué quieren hablar? ¿Del amor, del desamor, de los celos? Lo que callamos las mujeres, lo que callan los varones, o por decir anécdotas en algún evento, anécdotas cuando eras niño, no sé, algo bonito, ¿no? Por favor, déjenos ahí los comentarios de qué podemos hablar el día de hoy. Tiene que salir un tema en particular. Bien, vamos con la música. Vamos a seguir celebrando el cumpleaños, esa fiesta importante, especial, mágica el día de hoy, con Melodía del Canto. Vamos ahora con Nico Torres. Es otro de los artistas que viene trabajando con nosotros de la casa musical Torres y además pues tiene su productora también. Y así siga incentivando, haciendo conocer la naturaleza. De verdad que, wow. Yo ver ese video automáticamente me transmite o me transporta a mi tierra cuando era niña, cuando corría, me caía, me levantaba. No era como la Rosa de Guadalupe, ¿no? Es bastante dramático, tú te caes. La Rosa de Guadalupe es tan lento, dramático. Pero en la vida real, ¿cómo es cuando te caes? Te caes, sobas tu rodilla y sigues caminando, ¿verdad? Así eso no es. Vamos a seguir comentando entonces sobre esos bonitos temas. Vamos con el siguiente tema, amor. Vuelve amor, un súper éxito que también estoy segurísima que día a día sigue ya pues siendo parte de ustedes. Continuamos con Melodía del Canto a través de Amor Amor TV Digital y esto es la calidad del requinto. Continuamos. Allí nace nuestra música andina y llega directo a tu corazón. Torres Producciones, el sello de los verdaderos triunfadores. Y Paucara Producciones presenta al Ancashino de Oro. Él es Nico Torres Castillo. Te vuelve amor. Estoy muriendo poquito a poco a falta de tu amor. De corazón estás sanando de tanto dolor. Cálmate, corazón. Vuelve junto a mí, por tu amor estoy llorando. Si no regresas, si tú no vuelves, este corazón pronto morirá. Mi pobre alma se fallecerá. Vuelve junto a mí, por tu amor estoy llorando. Si no regresas, si tú no vuelves, este corazón pronto morirá. Mi pobre alma se fallecerá. Desde el día en que te fuiste, mi vida ya no es vida. Vuelve a mi lado, cariño mío. Mi corazón te llama, mis ojos lloran por ti. Te vuelve amor. Estoy muriendo poquito a poco a falta de tu amor. Corazón, estás sanando de tanto dolor. Cálmate, corazón. Vuelve junto a mí, por tu amor estoy llorando.
amor. Sabes que te quiero con todo el alma. Regresa por favor, regresa mi amor. Sabes que te quiero con todo el alma. Lo vamos por todo el oriente, norte, centro y sur del Perú. Con todo respeto para mis amigos de San Juan, Andaimayo, Huachina, Celindre, Posición y toda la provincia de Sihuas. Eso. ¡Vamos, Nico! Baila, 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 goza, goza, goza. Así, así, Bailando. así. Para mi compadre Víctor. Como siempre, yo haciendo de las suyas al programa. Y bueno, ustedes también en casita. Les cuento, chicos, señor, señora, ya se encuentran aquí en los estudios las que en sí van a regalarnos el día de hoy y van a hacernos conocer las primicias, porque tienen primicias. El motivo de su visita, que el día de hoy estarán aquí en el canal de Amor Amor TV Digital, en el programa Melodía del Canto. Ella es pues Magali Ramírez y Carmencita Centeno, la caravana de Yauyos. El día de hoy nos presentarán lo nuevo, porque quieren hacer conocer a todo el Perú. Y ustedes, señor, señora, vamos a ver cuánto apoyas al talento peruano. A ver, vamos a ver cuánto valoras lo nuestro. Si te sientes orgulloso o no te sientes orgulloso, el día de hoy vamos a conocer. Porque si bien es cierto, por ahí me han venido criticando a mí, me decían, tú solamente das espacios a los artistas que ya son conocidos, ya tienen nombre, media talla. ¿Y dónde están? ¿Dónde están los nuevos valores? Porque ellos son los nuevos íconos con el tiempo, ¿no? Y eso es mentira. Nosotros aquí damos espacio y ventana a todos de manera general. Lo único que tienen que hacer es contactarse con nosotros. Ahí está el número en pantalla, 9477800179, o a su número, el señor Raúl, también pueden contactarse. También es el contacto directo. Puede ser conmigo o puede ser con el señor Raúl, para de esa manera llegar aquí al programa a Melodía del Canto, que se emiten todos los viernes de 5 a 7 de la noche, ¿sí? Así que a ponerse las pilas. Mientras nuestros artistas se van preparando, vamos a presentar otra bonita canción y regreso con los saludos. Recuerda que el día de hoy vamos a hablar, yo creo, del amor. Si creen en el amor o no creen en el amor. ¿Qué es el amor para ti? Ahí está. La pregunta que le estoy haciendo a todos, respondan. Entonces nuestro hashtag de hoy es ¿qué es el amor para ti? ¿Ok? Vamos, mientras tanto, con esta preciosa melodía, porque han unido sus voces dos personajes tan importantes dentro del folclore, más que todo en este ambiente del Huayno con Requinto, ¿no? Ella es nuestra diva de América, nuestra madrina Rosita de Espinar, junto a nuestro cantautor nacional Raúl Arquínigo. Aquellos padres que luchan día a día y muchas veces no sabemos valorar los buenos consejos de nuestros padres. Hijita mía, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué estás diferente? Ni te noto triste ni muy llorosa. Cuéntame por favor. Mira que soy tu padre y mira que soy tu amigo. En lo malo y en lo bueno estoy para ayudarte. El amor, el amor me tiene así, no sé qué hacer. Perdóname, papá. Otra
de bonita. Eres muy joven, eres muy hermosa, con un futuro lleno de felicidad. Sin llorar. Gracias, papá. Sin llorar. Muchas gracias por todo, sí. Yo quiero agradecerte por todo el cariño, por todo lo que me has brindado tantos años. Desde muy pequeña. Te estoy muy agradecida, don Raúl. Gracias. Yo quiero pedir unas fuertes palmas, por favor, para un maestro, un papá grande. Gracias, papá, gracias. Y para mi papito, Juliancito, siempre en mi corazón. Y ahora sí nos bailamos un pasito. Rosita, ese zapateo como dice. Date una vuelta, vueltecita, date otra vuelta, vueltecita, una y otra, vueltecita, una y otra y otra, vueltecita. El maestro, el cantautor nacional, Raulito Alquilio. Nuestra gran Rosita de Espinar, la diva de América. Nuestra gran Qué Rosita. bonito baila, don Raúl. A ver, ¿dónde están las chicas? ¡El grito fuerte! ¡Eso! ¡Dale! Y las manos arriba, y las manos arriba, las brazos arriba, eso, las manos arriba, las brazos arriba, eso. Raulito, ese zapateo, así, así, esa vueltita, así, así, ese zapateo, así, así, esa vueltita, ahí, ahí. Y esta es la inspiración de Cristina Alegría. Gracias. El arquitecto de Requinto, de Leyucita, Dale. Ayacucho, Huamanga, Perú. Y las palmas, Arriba las los palmas. brazos arriba. Ahí. ¿Y dónde está la fuerte palma para don Raúl y Rosita de Espinar? Gracias. Vamos a iniciar con este concierto y con esta canción que dice: Pienso en ti. ¡Eso! Ahí están, ahora sí, a ver. Y arriba las manos, Te chicas, busco arriba en las mis manos. sueños. Ah, Dime que me quieres. Dímelo por favor. Dime, amor mío. y eso. Y ahora, todas las chicas, ese grito. Y todos levantamos las manos arriba, chicas, a ver. ¡Las manos arriba! ¡Eso, eso! Aquí está. Una vez más. William Serrín, el osito Cardo. Y que se venga, jovenejos, a celebrar con todas las chicas que hoy nos acompañan, chicos. Un sentimiento que invade tu corazón. Ya está contigo. William Serrín, el osito Pardo. Ahora, todos a cantar y a gozar. Cuando estoy lejos de ti, Y vas a tener que saber fuerte, cantamos todos. solo pienso en tu amor. No se pregunta fuerte. Cuando estoy lejos de ti, Fuerte, ¿qué dice? solo pienso en tu amor. Cantamos todos, cantamos todos. Hay noches que ya no duermo, solo pienso en tu amor. Solo besamos tu amor. Hay noches que ya no duermo, necesito tus besos. Eso, diga ahora. Yo quiero que levanten la mano todos, a ver. Todos con las manos arriba, las manos arriba. Las manos arriba, chicas. Las manos arriba, las manos arriba. ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Eso! Solo besamos tu amor a toda la gente que hoy ha sabido esperar. Y aquí está con ustedes ya el osito Pardo.
¿Qué pasa, Osito? Cuéntame. Solo pienso en tu amor. ¿A cuándo será Alejandra? Cuando estoy lejos de ti. Eso. Solo pienso en tu amor. Hay noches, días, no duermo. Solo pienso en tu amor. Eso, dale, Logaras. Hay noches, días, no duermo. Necesito tu presencia. Y las chicas Osinas del amor. Vamos, chicas, ahora. Arriba esa manita, arriba la mano. La mano hacia arriba, arriba, arriba. Eso, 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 eso. Y además, que todo el Perú. El Osito Pardo. Ahora, chicos. Llegó el momento de bailar. Y hasta decimos a todos juntos ahora. Mis penas me están consumiendo. Mi tristeza me hace llorar. Mis penas me están consumiendo. Mi tristeza me hace llorar. Ahora todos. Chiquita linda, ven a mis brazos. Solo pienso en tu amor. Negrita linda, ven a mis brazos. Necesito de tus besos. Ya bajó esa colina todos, a ver. Ahora sí. Día y noche pienso en ti. No comprendo lo que tengo. Chiquita linda, ven a mi brazo. Que necesito de tu beso. Oye, oye. Día y noche pienso en ti. No comprendo lo que tengo. Chiquita linda, ven a mi brazo. Que necesito de tu beso. Ahora, a ver. Arriba, arriba, arriba. Jala, chicas, arriba, arriba, arriba. Hey, 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 hey. Vamos a ver ahora. Esa los hijos de Dios del amor. Y bailadito como todos ahora. Hey. Así. Sí. Mire cómo goza. Y no mire quién se mueve mejor. Eduardo Mucha, a ver. Esa es vacina, vacina ahora. Hey, 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 hey. Eso. Mira cómo goza. Vamos, vamos. Recuerda aquellos viejos tiempos cuando estaban juntos bailando. ¡Ay! Así, 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 así. Ahora. Ahora todos, señor. ¡Oso! ¡Oso! Así se goza. Eso, ¿cómo se goza? Bailando. Esa vueltecita, a ver. Las hojitas del amor. Ahora, a ver. Sí, así como te encanta, así puedes dar vueltecitas. ¡Qué bonito! El día de hoy estamos compartiendo melodías del canto. Gracias a Amor TV Digital. Llegó el momento de ir también con nuestras casas comerciales. Agradecimiento especial. Agradecemos a Gota Azul, la mejor agua mineral, agua de manantial. Ubícalo en sus redes sociales porque se hace envío a nivel nacional. Solicita nada más ventas por mayor y menor gracias a el agua, lo que es la vida en sí, porque agua es vida, aguas de Gota Azul, ¿verdad? Así que todos a unirse y también a compartir esa maravillosa esencia. Asimismo agradecemos también a Colchones y Muebles Sunset. Muchísimas gracias a Colchones y Muebles Sunset, un maravilloso para poder descansar, despertar con las buenas vibras, con la buena energía cada mañana. Dormir bien, si quieres dormir bien, ya lo sabes, elige, solicita tu colchón Sunset. Y si quieres estar cómodo en tu sala, en tu mesita, junto a la familia, pues pide ya tu mueble Sunset. Es momento ya de ponerse en contacto con ellos, toda la información, los contactos lo pueden ubicar en sus redes sociales, ¿ok? Bien, asimismo agradecemos también a Casa Musical Torres de Nico Torres, la linda gente de Siguas,
que también viene trabajando, siendo una persona emprendedora, que día a día sigue buscando la manera también de llegar así a todas las personas, no solamente musicalmente, sino también de diferentes maneras, reinventándose. Muchísimas gracias, Nico. Felicidades, éxitos en todos tus proyectos. Sazón Chileanos, Bordado Chuyo, muchísimas gracias, Fredicito, para ti, para Katy. Hoy día los vi en la mañana, me encantó verlos. Y bueno, aquí con mi nuevo peinado, como chilindrina me han dicho. Hoy día seré la chilindrina, bien. Vamos con otro bonito tema musical. En sí estamos preparando ahorita ya va a estar nuestra artista Magali Ramírez, va a estar con nosotros. Y bueno, pues a compartir, chicos, no nos hemos ido, estamos aquí, vamos a compartir, ¿ok? Mientras tanto, vamos con otra bonita canción. ¿Lo decía el señor Edwin? Lloraré por tu amor, vamos con este bonito éxito. Lucharé por tu amor, Chelita Rojas. Vamos con otro bonito éxito que también Chelita pues se ha puesto en la camiseta, sigue compartiendo toda su esencia y qué mejor para disfrutarlo a través de los estudios de Amor Amor TV Digital. Continuamos, señores, esta melodía del canto a través de Amor Amor.
Chelita Rojas, Lucharé por tu amor, que también es parte ya de la historia, la gente está bailando. Y como verán, yo me encuentro aquí con Magali Ramírez, a veces siempre pasan cositas, pero ya estamos aquí. Reina hermosa, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, bienvenida, que regie una vueltecita y está, ella es Magali Ramírez, un nuevo valor, un nuevo talento que también el día de hoy viene a estrenar bonitas primicias, hacer conocer también un poquito de ella. ¿Cómo estás, hermosa? Muy buenas tardes, bienvenida. Hola. Hablamos nomás. Hola. Hola. Sí se escucha, sí se escucha. Sí. Hola, buenas tardes, señorita Hablamos Yurbi. un poquito más fuerte nada más. Hola. Ahora ves, ahora sí. Sí, está bien. Ya, ¿cómo está, reina? Ahí bien, gracias. ¿Y usted cómo se encuentra? Yo agradecido de cada uno de ustedes, de los chicos, de usted, de su persona y de cada uno de ustedes. Magali, me comentabas que es la primera vez que estás saliendo en televisión, porque siempre has estado en los conciertos, bueno, en tus presentaciones, haciendo tu show para tu público, pero así en televisión es la primera vez. Vamos a relajarnos, esta es tu casa, como podrá ver aquí pues estamos nada más los cuatro y es un lugar donde hay mucho cariño y vamos a recibirte siempre con toda la energía positiva, buenas vibras y bueno, vamos a pasarlo súper lindo, ¿te parece? Por supuesto, como te estuve comentando, es la primera vez que salgo en una televisión y bueno, en conciertos sí estuve, pero en televisión es la primera vez que salgo. ¿Y qué te parece esta nueva modalidad de estar frente a una cámara? Llegar, tú no sabes cuánta gente está en casita visualizando, tus amigos también que ya empiezan a conectarse porque quieren apoyarte el día de hoy. ¿Qué te parece esta nueva modalidad? Bueno, me encanta porque ahorita yo me siento emocionada porque es la primera vez que salgo y me encantaría que me apoyen con un like, con un comentario, ¿no? Un compartir también. Sí, un compartir. Bien, vamos entonces a iniciar con un poquito de música. Vamos a empezar esta maravillosa entrevista para que Magali también se sienta en confianza. A ver, vamos bailando, Magali. Eso, vamos. Eso. Una vueltecita, a ver. ¡Qué maravilloso! El día de hoy ella es Magali Ramírez, señores, un nuevo valor, un nuevo talento. Muchísimas gracias por ponerte la camiseta y estar con nosotros. Ahora sí, ¿ya está más relajadita ya? Sí, por supuesto. Bien, Magali, vamos a conocerte un poquito. ¿Qué te parece, reina? ¿De qué parte eres tú? Bueno, yo soy de Huaraz, de un centro poblado que se llama Canchán. Bueno, yo ahí crecí, después, mediante el transcurso, me vine a otro pueblito más abajo, cercano a Huaraz, lo cual se llama Eslabón. Mayormente mi mami radica ahí y todos, mayormente que vamos, radicamos allá. ¿Y hace cuánto tiempo que estás aquí en Lima? Bueno, mayormente así, 1 año y medio, cerca de 2 años yo vivo acá, pero mayormente yo vivía, antes sí venía acá y me volvía, venía y volvía, pero mayormente radicalmente no. Qué bonita entonces Magali, pues recién está experimentando nuevos horizontes. Es maravilloso vivir con mamá. A mí también me encantaba porque yo he vivido hasta mis 17 años con mi mamá, te cuento. Mi mamá era para arriba, para abajo, íbamos al colegio, mamá estaba ahí. Íbamos a una fiesta patronal en la noche, ya llamamos a las fiestas en lo que es los bailes de los sociales, el baile social. ¿Ya? Entonces, no, ahí nos íbamos pues con mamita, yo iba con mi mamá siempre me ha acompañado y algo muy curioso que recuerdo ahora cuando estaba mamá ahí, cuando alguien venía y yo no lo conocía, me escondía atrás de mi mamá. ¿Ya? Y yo no me imaginaba que con el tiempo iba a estar frente a una cámara, compartir y ahora pues ya hay mucha gente que nos respalda, está ahí pendiente y bueno, eso es lo que tiene que pasar contigo también porque veo que has estado mayormente con tu familia, has vivido con ellos, ¿no? Sí, por supuesto, mayormente yo viví, como te digo, yo viví con mi mamá porque cuando estuve chiquitito mi papá falleció y mayormente no conviví con él. El amor de madre ha hecho que Magali empiece a iniciar su historia. Y ahora sí queremos saber
¿cómo así tú te vinculas con la música? ¿Quién te dijo, Magali, cantas bonito? Sería espectacular que cantes, o algún familiar, algún músico, amigo. ¿Quién te incentivó a iniciar en esta historia? Bueno, para comenzar de la música, yo desde pequeñita me gustaba participar en mi colegio. En cada concurso yo no me faltaba. Siempre iba y mis compañeros, cuando yo entraba de recreo, me decían, antes de empezar a mi profesor le pedían que yo cante. Y me decían que tienes bonita voz, de todo. Como pasar de clase, me ponía a cantar. ¿Y tenías en ese momento ese anhelo de llegar algún día a grabar, de ser alguien, de ser una figura, de ser una imagen para muchas personas? ¿O solo quería decir, bueno, me gusta cantar, voy a cantar y luego lo que venga, ¿no? No, mayormente mi sueño es tener, como he dicho, estar en un escenario de lujo, combatir ante muchas personas. Ajá. Mira, pero Magali, yo he escuchado, mira, durante estos tiempos que he venido vinculándome con los artistas grandes, pequeños, medianos, he escuchado algo que me quedó y siempre lo voy a llevar dentro de mí, fue cuando un artista, Osito Barney, voy a decir su nombre, me dijo, yo, así haya 5 personas, yo voy a regalar mis canciones. Yo voy a cantar para esas 5 personas porque lo hago de corazón, lo hago porque me apasiona, lo hago porque me gusta. No voy a esperar que haya, pues hay muchos artistas que dicen, no, hay muy poquita gente, no canto, ¿no? Hay de todo. Pero de verdad yo me he quedado con eso y creo que eso también me ha ayudado a fortalecerme. Yo creo que Edu sabe un poquito del camino, de la historia, y mira, el día de hoy estamos aquí. Sería importante también llevar esos bonitos consejos de la gente, de los artistas que ya son reconocidos, y bueno, también pues llevar una imagen muy bonita. Hablando de imagen, ¿a quién admiras? A Flor Javier. Ah, Flor Javier. Y anteriormente, cuando eras pequeñita, porque Flor Javier es una artista recientemente que empezaba acá con su historia fuertemente, pero anteriormente, cuando tú eras pequeña, cuando estabas en el colegio, mayormente me gustaba las músicas de Chinito de Lande, Sonia Morales, Dina Paucar. Grandes representantes, ¿no? Sonia, tu paisana, gallina. Por supuesto. Bien, vamos, ¿qué te parece? A regalar un poquito de música de alegría para la gente en sus hogares. Chicos, están activos, listos y preparados. Por aquí nos acompaña Edu, Jerry, yo le digo, ¿y dónde está tu compañero Tom? Jerry Tom. Y él va a ser el, no, es muy grande. ¿Cómo te llamas? Gerson, perfecto. Gerson, es la primera vez creo que nos acompañas, ¿verdad? En Melodías, sí. Y bueno, Jerry. Vamos a presentar entonces esta primera canción, este primer éxito aquí en Melodías del Canto. Ella es Magali Ramírez. Adelante, hermosa, el escenario es tuyo. 3, 2, 1. Y la magia de su voz viene a engrandecer nuestro canto con requinto. Indiferencia en su estilo. Te lo dice Estudio Motivo. Es la calidad musical de la agrupación No te importa mi vida, déjame. Si no te importa mi amor, déjame. Ya sé que no me quieres, ya sé que no me amas, yo sé que me engañas. Déjame. Ya
sé que no me quieres, ya sé que no me amas, yo sé que me engañas. Déjame, déjame. Si no te importa mi vida, déjame, déjame por favor. Que tu presencia me hace tanto daño. Déjame, déjame. Con su voz impactante hace vibrar corazones de todo el Perú. Magali Ramírez, quítate la tuba. Así no te importa mi vida. Déjame, déjame. Si no te importa mi amor, déjame, déjame. Ya sé que no me quieres, ya sé que no me amas, yo sé que me engañas. Déjame, déjame. Ya sé que no me quieres, ya sé que no me amas, yo sé que me engañas. Déjame, déjame. Tú solo lastimas mi corazón. Te lo pido, te lo ruego. Déjame en paz. Déjame, déjame. Ya sé que no me quieres, ya sé que no me amas, yo sé que me engañas. Déjame, déjame. Ya sé que no me quieres, ya sé que no me amas, yo sé que me engañas. Déjame, déjame. Puro sentimiento, purita calidad. Es la voz de Magali Ramírez para todo el Perú. Y traspasamos fronteras. Así, así. Qué bonito nuestro Ancash, con su callejón de huaylas, callejón de conchucos. Se baila, se baila, se goza, se goza. Llegamos a Huaraz, Caguas, Chumbay, Caraz y nos vacilamos. Es el San Mateo. Dale que dale, dale que dale. Goza, que goza, goza, que goza. Sí, eso sí. Elegancia y majestuosidad. Magali Ramírez. Ya sé que no me quieres, no me amas. Déjame, ¿no? Que se vaya. Por supuesto. Que se vaya y que no regrese. Nunca. ¿Cómo está ese corazoncito? Hablando de estas cosas. Por ahí, ¿cómo está el corazoncito de Magali? Ahí todo tranquilo.
Todavía tiene para rato, para disfrutar de la vida. Por supuesto. O ya te vas a casar. No, todavía. Ahí, muy bien. Solterita, chicos, ¿ah? Pero eso sí, no apunten nada. Magali, estas bonitas canciones, ¿hace cuánto tiempo grabaste esa producción? Hace unos meses atrás. Recientemente estás presentando como en calidad de primicia el Por día de hoy. supuesto, sí. Muy bien, ¿y cómo ha sido el recibimiento? Porque tú has hecho el lanzamiento, ¿y cuál ha sido los comentarios del público, de tus seguidores, de tus fanáticos, de papá, de mamá, de mamá, porque ahí me dices que tu papito no está contigo desde muy pequeño, ¿no? Bueno, cada persona que escuchó mi audio me dijo que tienes una buena voz, sigue adelante, me dio alientos. Y también mi familia me decía, sigue adelante, todo el apoyo tenemos nosotros. Muy bien, ahí están entonces, pues toda la linda gente, sus seguidores. Vamos a compartir, Magali, en tus redes para que tus amigos, tu fanaticada el día de hoy también te dé el respaldo, te dé el apoyo correspondiente. Y bueno, todos en casita pues a pasarlo. ¿Qué les parece a las canciones? ¿Qué le parece en sí el estilo, también el timbre de voz de Magali Ramírez? Un nuevo talento. ¿Cómo es tu nombre artístico? Solo Magali Ramírez. Magali Ramírez, la esencia de Requinto. La esencia del Requinto, y es cierto, tienes una esencia muy linda que seguramente vas a cultivar y cautivar pues muchos corazoncitos en casita. A partir de hoy te van a llover los contratos, ¿ah? Porque sí, eso es cierto, o sea, para un cumpleaños le llaman, ya para cualquier actividad virtual, ahí están, ¿no? Hablando de estas actividades virtuales, ¿cómo te ha tratado estos momentos bastante difíciles, complicados, tiempo de pandemia que hemos vivido en sí, pues bastante... En la música se podría decir que está en nada por el momento, ¿no? Por supuesto. ¿Cómo te ha tratado? Bueno, la pandemia, todos en la casa, mayormente. ¿En tu casa? Sí, con mi mamá, junto a mi mamá. ¿Te fuiste a Ancash entonces? Sí, estuve en Ancash. ¿Y hace cuánto has regresado? El año pasado, noviembre. Ah, muy bien. Entonces, Magali, pues, ¿y allá qué has estado haciendo? ¿Sembrando? ¿Cosechando? ¿Qué has estado haciendo allá? Bueno, yo estaba trabajando en plena pandemia, mayormente mes de agosto, octubre, noviembre, yo estaba trabajando. Después me vine para acá. Bueno, anteriormente sí estuve ayudando en mi casa, sí, en la chagra también, ¿no? ¡Qué bonita! Ella, Magali Ramírez, esperemos que le den el respaldo, el apoyo correspondiente. Y bueno, pues este es un lugar, yo creo que donde podemos hacer conocer también a dichos talentos, siempre dando las oportunidades. Muchísimas gracias por confiar en nosotros también para hacer estos bonitos lanzamientos, Magali. También a usted le agradezco. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece el ambiente? Sí, todo excelente. ¿Te gusta? ¿No te gusta? Sí, me gusta. Ah, bien. Magali hermosa, ¿qué proyectos te quedan por hacer? ¿Cómo tú te ves de acá a un tiempo? Bueno, ahorita ya se va a venir nuevos lanzamientos musicales también. Muy bien. Sí. ¿Qué más se viene con Magali? ¿Ahí va a haber algún concierto, transmisión virtual con todo el marco? Bueno, ahorita estoy pensando para la transmisión virtual y bueno, espero... Mira, acá hay un ambiente, han visto, acá hacemos los conciertos, las transmisiones del señor Raúl, así que pues todos los artistas que gusten, bueno, por el momento todavía no se está aceptando eso porque tú sabes que el contagio está en aumento, la gente sigue falleciendo, la verdad que está bastante complicado, es por eso que hemos tratado de ver también la manera solamente de estar pues artista, mi persona y en este caso... Los chicos quienes lo acompañan en la coreografía. Hoy vamos a ver cuál es la mejor coreografía. Jerry, ya has aprendido algo nuevo, ¿no? Ya te he visto, ya tus pasitos, habrás aprendido algo nuevo, pues. Si no, le llamamos a Tom, ¿ah? Bien, entonces se viene algo bonito. Ya sabes que esta es tu casa. ¿Cómo te ubican las redes sociales? Bueno, en las redes sociales me ubican Magali Ramírez Poma con mi nombre. Mi página oficial Magali Ramírez, bueno, con mi otro artístico, La Nueva Conquistadora de Requinto. Muy bien, ahí están las redes sociales para que puedan disfrutar de todo el material de Magali Ramírez.
Muchísimas gracias, hermosa, por estar con nosotros. Aprovecha y mandar tus saluditos a las personas que en sí te gustaría pues que estén presentes. Me imagino que están presentes en este momento y también que recibes el respaldo de ellos. Adelante. Bueno, saludar primeramente a mi mamá que me está viendo desde mi pueblito, lo cual se llama Eslabón. Bueno, a mis hermanos, a mis cuñados y familiares cercanos y amigos de todo Huaraz, Caruash, Yungay, Caraz, que me respaldan medianamente. Y ahora sí es momento de darnos un pasito, chicos. A ver, súbame el volumen, producción. Con esto despedimos a Magali. A ver, vamos primero conmigo también, pues todos. Eso, vamos bailando. Una vueltecita. Con estilo, señores. Ahí está Magali Ramírez. Adelante. Hacia atrás. Adelante. La nueva coreografía de nosotros. Ya lo saben, está muy bueno para bailar, ¿no? Hombritos. Ay, 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 qué chicos talentosos. Ahora sí, ya me demostraron que sí pueden. Reina, Sí preciosura, puede. entonces muchos éxitos en la vida, a seguir trabajando y cuando gustes ya pues esto nuevamente será tu casa, así que bienvenida siempre. Muchas gracias, señorita Yurbi. Ahora sí, nos despedimos entonces con el siguiente tema, hermoso éxito. Magali, adelante, producción. Pierdas el amor, Pero tampoco pierdes la dignidad por amor, por amor, por amor. La música es un mundo dentro de sí mismo. Es un lenguaje que todos entendemos. Te lo dice, sí, tu chica esencia del requinto, Magali Ramírez. Llevamos por todo el Perú y el mundo nuestra música andina como requinto. Y tocamos las puertas de tu corazón. Con amor, con sentimiento y con mucha pasión. Engáñame corazón, o si no desengáñame. Engáñame corazón, o si no desengáñame. Que lo que miran mis ojos, lo que escuchan mis oídos, dime que no es cierto. Que lo que miran mis ojos, lo que escuchan mis oídos, dime que no es cierto. Dime corazoncito. Mis ojos ven por las calles cosas que duelen alma. Mis ojos ven por las calles cosas que duelen alma. Hombres, mujeres y niños rogando una limosna, un Dios lo ampare. Hombres, mujeres y niños buscando el pan del día por razón de degrado. Dime que no es cierto. ¿Qué pasa en este mundo? Que mi vida es sufrimiento y nada más. Ay, Todos te dicen que la vida sigue, pero no es verdad. Ven,
de la agrupación musical Cuyay Ángeles. Y llegamos a los departamentos de nuestra querida patria. Huánuco, Ayacucho, Huancavelica, Cusco, Arequipa.
pero señor Edwin, tiene que ponernos música. Pues mira, para algo tengo bailarines aquí que animen la tarde y la gente a nivel nacional e internacional que empiecen a activarse. Quiero gente pila, como siempre les digo, chicos, señor, señora, vamos a compartir, a distribuir el contenido para así apoyar al talento peruano. Si bien es cierto, son jóvenes que recién están iniciando, pero es importante darle pues siempre ese apoyo, ¿no? Ese soporte, así que a compartir, ¿ok? Bien, ahí está, chicos. A ver, la juguita, señor Edwin, para bailar un poquito, matizar la tarde y la gente en casita. Vamos, vamos, chicos, eso, vamos gozando. Vamos a celebrar el cumpleaños. Una vueltecita. Otra vueltecita. Muchas vueltecitas. A ver, hasta abajo, chicos, ¿ah? Ahora, hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo. Más abajo, más abajo. ¡Ay! Yo sé que tienes cuerpo, pero me ha aventado con todo. Eso, vamos, Gerson. ¡Ganas! ¡Vamos, Perú! Esto es nuestro Perú maravilloso, la riqueza que llega a los hogares. Y eso solo lo vivas aquí a Melodía del Canto. Gracias a Amor TV Digital, nuestro cantautor nacional, apoyando lo nuestro, los nuevos valores, a todos, ¿no? A todos los que tengan la buena voluntad de visitarnos, son bienvenidos. Grandes, pequeños, como decía, también se vienen maravillosas entrevistas con agrupaciones de cumbia, obviamente que ya pues son figuras, pero gracias por la confianza. Bien, ahora sí, ya estamos por aquí con Jerry y Tom 2 y Gerson. ¿Están listos, preparados? Porque a continuación vamos a recibir a Carmencita Centeno, la faraona de Yauyos, señores. Recibimos con un fuerte aplauso. Carmencita, ¿cómo estás? Corremos. ¿Cómo está, preciosura? Muy buenas tardes. Bienvenida al programa. Muy buenas tardes, Yurbi, gracias por la invitación. Yo muy feliz, contenta por estar contigo y con tu hermosa programa. Muchísimas gracias por la invitación. ¡Qué linda! Una vueltecita, me encanta disfrutar de la belleza peruana, del producto peruano, por si acaso. Hombre, valoren lo nuestro, ¿ah? Que nosotros también tenemos lo suyo, pues, ¿no, Carmencita? Así es, por supuesto. Carmencita, ¿cómo estás? Después de primera vez en sí que nos reunimos así presencial, ¿no? Ha sido siempre de manera virtual. Gracias por estar apoyándome también en mi cumpleaños. Yo creo que has estado también en momentos muy bonitos de manera virtual que hemos venido compartiendo. Gracias, hermosa. Y el día de hoy, pues, por primera vez aquí en Melodía del Canto. ¿Cómo te sientes? Bueno, pues, me siento muy feliz, contenta por estar. Sí, es primera vez que estamos juntos acá. Siempre hemos estado acompañándonos virtualmente y vamos a seguir adelante porque la música no puede parar y la música se une, pues, ¿no? La música es universal, exacto, lo cual nos permite unir sentimientos. Y hablando de sentimientos, Carmencita, ¿cómo está ese corazoncito? Lo siento, pero tengo que preguntarme. Mi corazón está solterísima. Yo pensaba que me ibas a decir, mi corazón está latiendo. Pero ahora ya que tú me preguntas, ¿cómo está tu corazón, el tuyo? A ver, Yurbi. No, mío está en 1000 pedazos. Ay, amigo. Así son los varones, ¿ah? Siempre nos tratan un poquito mal, pues. Pero al margen es en el sentido de repente emocional, ¿no? Pero en el lado laboral, lado familiar, estoy muy feliz porque tengo a personas que me apoyan, están conmigo en las buenas, las malas. Y bueno, lo importante es divertirse, ¿no? Y eso es lo que vamos a hacer el día de hoy, porque tú nos estás trayendo primicias, novedades para todo el público. Sí, Yurbi, exactamente no es primicia, son cover, pero bueno, en la voz de tu amiga Carmen Centeno, la faraona de Yauyos, con mucho cariño para todo el público maravilloso que nos está viendo en esta página hermosa de Melodías del Canto, con la hermosísima, por supuesto. A ver, una vueltecita, ahí está, a 0 kilómetros, ¿ah? Ahí tienes razón, 0 Permítame agradecer antes de empezar con la entrevista a nuestros auspiciadores, como siempre, a las casas comerciales. Muchísimas gracias, Bordados Chuyo. Él se encarga de todas las polleritas que me ve luciendo en cada programa.
el Mengrí. Es un chico súper lindo, junto con su hermana, con Katicita, seguramente que están en Gamarra visualizando. Preséntame, Siempre- por favor. Siempre Mengrí, claro que sí, para que tu próximo vestuario sea en Por bordado supuesto, chulo. por supuesto. Y agradecer también a Gota Azul, la mejor agua mineral, agua de manantial, la linda gente desde Pachaní, Asunción, Cajamarca. Asimismo, agradecemos a Colchones y Muebles Sunset. Recuerda de ubicarlo en sus redes sociales para disfrutar. ¿Te encanta dormir a ti bien o no? De los dos. Ya, bueno, ahora entonces el próximo colchón tiene que ser Colchones Sunset. Obviamente. Para que descanses bien, sin interrupciones. Y si viene por ahí, por favor, fuera de aquí, le dices. Con el perro. Gracias, Colchones Sunset. Asimismo, agradecemos también a Casa Musical Torres, de Nico Torres, la linda gente de Ancash. Asimismo, Chelita Roja también que nos acompaña, Sazón Chiliano, que ya vamos a visitar a Sazón Chiliano. Tenemos que ir. Chicos, están invitados todos, ¿ah? Bien, vamos ahora sí a iniciar. Agradecer a Edos Perú, soporte técnico. Iniciamos contigo, Reina. Queremos conocerte artísticamente. Haz la idea que nunca me has contado nada. Quiero para que te puedas envolver y puedas contarnos pues un poquito de ti. ¿Cómo inicia La Faraona? Porque yo me enteré que a ti incluso te han visto pues participando en diferentes eventos en el centro de Lima. Has compartido con la gente en la calle, has ido cantando y con tus rosas y tú adelante, la gente venía de detrás disfrutando de tus bonitas canciones. Cuéntanos por favor un poquito de tus inicios. Bueno, en verdad he iniciado de muy pequeña, desde que era una niña, en el colegio, como todos creo que hemos pasado por eso, ¿no? Ganamos en el concurso y así sucesivamente. Llegamos a Lima, pues sí, humildemente hemos trabajado en el Parque Universitario, en Chabuca Granda, y de ahí salimos adelante y buenos algunos contratos que siempre no ha salido, ¿no? Y seguimos avanzando, pues. Y es cierto que por ahí los productores andaban detrás de Carmencita Centeno porque querían trabajar con Carmen Centeno, querían su voz, querían su talento, querían trabajar con Carmencita. ¿Es cierto o no es cierto? Sí, Yurbi, la verdad sí. Muchos, como tú comprenderás. Por ahí me ha pasado ese dato bonito que, bueno, le estoy haciendo preguntas a Carmencita de repente un poquito más descaradas porque conozco un poco más de ella, ¿no? Y por ahí siempre me pasan los datos de Carmen. Tú sabes que acá todo se sabe. Todo se sabe. Qué bonito. Ya, tú iniciaste así entonces, ¿y cómo así ya empiezas a trabajar de manera independiente, profesionalmente? Porque esta es tu primera producción, ¿verdad? ¿O ya tienes otras producciones? Bueno, sí, tengo una producción que hice, pero no lo hice conocido, la verdad. Un poco fuera de las redes sociales, un poco de esto. Profesionalmente tengo 2 años y medio a 3, digamos, ¿no? Profesionalmente, y para mí puedo decir que esta es mi primera producción con mi videoclip. Ya he hecho el lanzamiento. Oye, gracias por cierto por contactarte con Melodía del Canto para el lanzamiento del tema Te Olvidaré, ¿no? Sí, siempre apoyándonos. Gracias, Yurbi. Y a todas las redes sociales y a toda la página como Full Ritmo, Purito Perú y Gate Producciones. Muchísimas gracias. Yo muy feliz, siempre apoyándonos y dándonos la mano, pues, ¿no? Gracias. Y hablando de las páginas, queremos agradecer también a las páginas que el día de hoy se han unido. Está Requinto Peruano, Reventón Sureño, Johncito Leiva, nuestros amigos de Radio Imperio Solar, la linda gente de Chumpivilcas, asimismo, Chelía Producciones, Producciones París Producciones también, de David París, y mucho más, en sí, muchísimo más que el día de Ritmo Vernacular. Ya más adelante estaré anunciando a todas las páginas que, bueno, se une para compartir la esencia maravillosa de Melodía del Canto. Preciosa, llegó el momento de poder compartir una de tus canciones, La Borrachita. Esta canción, ¿a raíz de qué lo grabas? Bueno, esta canción siempre me la ha gustado también y, bueno, también soy chelera, pues, ¿no? Como todo. ¿Sí que pase entonces esto y por ahí... Que pase nomás, por favor, que pase. Obvio, no va a ser. Pero con mujeres nada más, ¿eh? Obviamente. Una llamada de mujeres. Exacto. Tiene que ser. Varones no queremos, los varones ya están excluidos, por si acaso, así que no se apunten, ¿eh? No se apunten. Bien, presentamos entonces en calidad de primicia, señores, aquí oficialmente en
Melodías del canto a través de Amor Amor TV Digital. Carmen Centeno, la faraona de Yauyos, la borrachita. Adelante, señor productor. Una bella mujer yaullina conquista los corazones peruanos con su voz, su talento. Carmen Centeno, la faraona de Me dicen la borrachita, me llaman la borrachita, porque yo tomo sufriendo por él y por su amor. Me dicen la borrachita, me llaman la borrachita, porque yo tomo sufriendo por él y por su amor. Tomo y bebo en las cantinas, si me emborracho es por su amor. Tomo y bebo en las cantinas, si me emborracho es por su amor. Si tomo, si bebo, es solo por ti, por ti. Salud, salud, Jaime Ponce. Vaso lleno, vaso lleno. Para mi gente bohemia, para mi gente cervecera. Chelas, chelitas, chelas, chelas, chelitas, chelas. Me dicen la borrachita, me llaman la borrachita, porque yo tomo sufriendo por él y por su amor. Me dicen la borrachita, me llaman la borrachita, porque yo tomo sufriendo por él y por su amor. Tomo y bebo en las cantinas, si me emborracho es por su amor. Tomo y bebo en las cantinas, si me emborracho es por su amor. Si tomo y bebo en las cantinas, borrachita es por tu amor. Si ando bebiendo en las cantinas, borrachita te olvidaré. Si tomo y bebo en las cantinas, borrachita es por tu amor. Si ando bebiendo en las cantinas, borrachita te olvidaré. Y en la dirección musical, Hugo Encarnación. Y ahora, en los timbales, Roberto Malvin. Y en el bajo electrónico, Gerson Pacheco. Para los hermanos Jenny, Linda y Julito, ese ruso. Los amigos de siempre, Carlos Solís, Rosy Marín, Pablo Gómez. Vueltecita, vueltecita. Oye, Carmen.
Carmencita Centeno, definitivamente. Pues desde cuando empezó todo se alborotó aquí, ¿no? Ha llegado con toda la energía y eso es muy bueno porque eso es lo que transmites a través de la gente. Vamos a ver también cuáles son los comentarios de dichos personajes, ¿no? Porque a raíz de esto seguramente que vamos a tener diferentes opiniones, tanto de artistas consagrados como también de empresarios y así toda la linda gente que sigue en la página, porque es maravilloso unirnos a través de la música. ¿Qué opinas tú, Carmencita, a raíz? Porque he visto que has tenido, cuando hiciste el lanzamiento, has tenido el respaldo, la gente ha estado dándote siempre las buenas vibras. Bueno, sí, de verdad me siento muy feliz, muy contenta, muy emocionada, porque no esperé, la verdad. No esperé esa gran acogida que nos dio el público al lanzarlo estos temas. Se nota que le ha gustado muchísimo y yo muy agradecido con ellos. Y no se preocupen, chicos, porque se vienen más novedades. Y esto sí es primicia que se viene, ¿ah? Primicia, Yurbi. Todo bien adornadito, todo que llegó el momento de la verdad. A capelita, producción, por favor. Stop con la música, vamos. La borrachita, la borré. ¿Cómo que no? Yo pensé la primicia. No, pero primicia ya, no, ya. capelita, he dicho. No, ya, primicia me dice la todavía borracha. lo vamos a guardar, pues, porque ya. va a llegar un momento que vamos a hacer el estreno, también lo vamos a hacer aquí, señores. ¿Ah? Ya. Bien, vamos, un poquito. La borrachita, ok. Ya, ok. Me dicen la borrachita, me llama la borrachita, porque yo tomo sufriendo por él y por su amor. Me dicen la borrachita, me llaman la borrachita, porque yo tomo sufriendo por él y por su amor, por él, aunque mal pague. Aunque mal pague, ahí está la canción La Borrachita. Carmen Centeno en exclusiva el día de hoy aquí en Melodía del Canto. Ya ven, tanto que decían, no, es todo pintadito, está armado, lo han arreglado la voz. Ya comprendieron que no es así, ¿no? Bueno, sí, pues ahí está comprobando, no sé. Bueno, también me falta mejorar algunas cosas, no soy perfecta, pues chicos, ¿no? Y es bueno que me den sus consejos, su crítica, porque de eso nosotros también podemos mejorar, porque si todo es color de rosa, no es, pues, ¿no? No son mis amigos. No sería vida. Claro, pues chicos. Aquí hay que entender algo, que ustedes son los nuevos valores, los nuevos talentos y parte de la nueva generación. Por ende, ustedes están iniciando, ahora están dando sus primeros pasos, pero imagínate de acá unos 7, 10 añitos. ¿Cómo se ve Carmen Centeno unos 10 añitos? Bueno, no sé, la verdad, lo que Dios quiera, pues, ¿no? Lo que Dios quiera y hasta Dios, ¿dónde me puede permitir llegar, pues, ¿no? Siempre hay que dejarlo en manos de Él, ¿no? Más adelante. Y transcurso de esta historia durante estos 2 años que tú vienes trabajando en la música, ¿qué anécdotas o qué aprendizaje has rescatado tú durante esa vivencia, las presentaciones, el cariño del club de fans también? Porque hemos visto que tienes por ahí tu club de fans. Bueno, sí, anécdotas hay muchas cosas que... Una que resalte más. Una por ahí, como dice, que pase el... Que pase. Bueno, en sí, cuando estaba una vez, subí a un escenario, bueno, pues con toda anécdota, me caí, bueno, me caí, como ven, mis piernas tengo todas raspadas, hasta ahorita creo no se sana. ¿Cuánto tiempo pasas? Ya ha pasado tiempo ya, cuando prácticamente estaba normal, pues, ¿no? Año y medio. Más o menos por ahí, porque en marzo, claro, más de un año ya que estamos en momentos difíciles. Y hablando de momentos difíciles, ¿en qué está reinventándose Carmen Centeno? ¿Qué es lo que está haciendo en estos momentos? Bueno, en sí he estado trabajando en un restaurante. De ahí me dediqué a vender relojes y algunos trabajos que hay también, pues, ¿no? En todo. Me meto en todo un poco. 1000 oficios. 1000 oficios, sino de dónde vivimos, bueno. Y también por agradecer también a toda la gente que confía en mi trabajo, que me mandan a hacer conciertos virtuales, así en casita, también saludos. Y yo muy agradecida con ellos porque siempre están confiando en nuestro trabajo, pues, ¿no? Carmencita, cuando tengas así de repente por ahí te llama y te dicen, Carmen, quiero una presentación de cumpleaños completo con tu marca, ya sabes, aquí está el estudio. Un estudio que día a día también Amor sigue impulsándose, más que todo dando esta oportunidad, esta ventana para poder estar en vivo. Melodía del Canto, ya estamos aquí
¿hace cuánto tiempo, señora Edwin? Ya no me acuerdo. Bueno, vamos por la cuarta temporada, pero aquí más o menos vamos por año y medio, porque entramos en noviembre. En noviembre, fin de noviembre. Y bueno, pues en enero se hizo el estreno, ¿no? Más de un año ya, más de un año estamos aquí en Amor, Amor. Y mira, seguimos creciendo. Se Poco trata a de poco, eso, de exactamente. unirnos, de compartir, de estar siempre arraigados y pegados a la esencia musical, porque recuerda que ustedes, los artistas, como también los chicos que les acompañan en la coreografía, mi persona y todos estamos aquí para poder representar a nuestra tierra, ¿no? Por ende, la faraona Yauyos. ¿Y por qué no has venido con el vestuario de Yauyos? Porque muy tarde me dijiste. Pues. Muy tarde, una semana. Una semana. O sea, no te dio nada para ir a Yauyos a traer. Sí va a ir. ¿Ah? A la próxima. Tienes que venir con algo identificado. Como dice, cada persona es digna representante, si no, mejor no cantes. Yo escuché eso a Aide Raimundo, muy buena la opinión de ellos, porque es importante también pues estar en todas. Reina hermosa, ¿qué proyectos a futuro? Bueno, ahorita como tengo producciones para lanzar mi primicia, ahorita tenemos la primicia y luego estamos pensando hacer un concierto virtual, pues, ¿no? Vamos a ver hasta dónde llega esta pandemia, espero que pase muy pronto, pues, ¿no? Muy bien, no te vayas muy atrás. ¿Por qué te gusta estar ahí a ti? Algo tiene, Yuri, algo tienes. ¿Qué pasa? Me estás dando miedo, mejor me voy. Gerson, que también es un chico que acompaña en la coreografía de diferentes artistas. Y bueno, pues Jerry es muy conocido. No, te cuento que él nos acompañó a hacer el videoclip, también. Ha estado ahí en la selva, tantas anécdotas con él que hemos pasado, lo sabe. Cuéntanos una por ahí, una chiquita nada más. Dormían juntos, él ya sabe. ¿Con quién? Con su pareja. Con la pareja, tu pareja de baile. De baile, no sea mal pensada, Yurbi. No, pero eso está raro, ¿no? Con él no, ha sido otro. Con otro. Con otro. Ay. No, lindas experiencias. Entonces, una bonita primicia. Ahora sí es primicia, ¿no? Ya no va a ser temas cover de otros artistas. No, bueno, ahorita como te dije, ahorita hemos lanzado La Borrachita y el tema Te Olvidaré. Pero ahora se viene para lanzar la primicia, pues, señor cantinero es la primicia, pero ya se viene. Nos preparamos entonces para estos bonitos lanzamientos. ¿Cómo pueden ubicarte en las redes sociales? Bueno, en las redes sociales me pueden encontrar como Carmen Centeno, la faraona de Yauyos, la única. ¿Y de dónde nació la faraona de Yauyos? ¿Quién te puso? Bueno, mira, la faraona de Yauyos en sí me pusieron los profesores de San Jerónimo, Yauyos. Mi tierra es San Jerónimo, donde estudié, crecí y todo, ¿no? Ahí pusieron concurso de canto y ganaba, pues, ¿no? En todos los concursos de así diferentes colegios ganábamos. Y bueno, uno de los profesores me puso, tú eres la faraona, y así me puso. Entonces, y con eso quedé hasta hoy. Y hasta ahora sigue llevando ese nombre. ¿Y cómo te sientes cuando te dicen la faraona de Yauyos? Bueno, sí, la verdad, la mayoría que me dicen Fara. Fara me llaman, Fara por acá. Se ahorra la palabra. Y se vienen nuevos valores también, estoy enterándome por ahí. Está saliendo en Yauyos los nuevos faraones, los varones también están cantando. Hay buenos talentos en Yauyos. Por ahí tu media naranja. Mi media naranja también ahí. Tu gemelo. Mi gemelo. O tu otra parte, tu otro yo. Mi otro yo. No, pues así empezamos nosotros, ¿no? Los nuevos valores, empezamos de abajo, por si acaso. Claro que sí, entonces ubiquen las redes sociales para poder estar enterado de todos los proyectos, canciones, novedades con Carmencita Centeno. Carmen Centeno es, pero yo le digo con Carmencita con mucho cariño porque siempre me gusta transmitir esto. Y de verdad, muchísimas gracias por visitarnos. Es tu casa, Melodía del Canto. Seguramente que en otra ocasión, pues, vamos a tener diferente manera de poder compartir la entrevista. Ahora es una previa nada más de lo que se vendrá y lo que será más adelante. Gracias, hermosa, por estar con nosotros. Gracias a ti, Yurbi. Gracias a tu persona y a tu hermosa página también, Melodía de Canto. Yo muy agradecida, como dices tú, esta es una previa nada más. Seguimos para adelante con más primicias y con más canciones, pues, ¿no? Claro que sí, muy bien.
permíteme despedirme porque ya no hay tiempo para más, nos tenemos que ir. Gracias, amigo lindo, por acompañarnos en Melodía del Canto todos los viernes de 5 a 7 de la noche. No se olviden, pasa la voz, se vienen impresionantes entrevistas. Y bueno, yo creo que se merece también el programa ya durante todo el tiempo que hemos venido trabajando, gracias a los artistas. Por ahí les adelanto que se viene una bonita entrevista con Giovanna Anco, se viene una entrevista también con Linda Lisbeth. Los chicos son de Ríos también, el maestro Beto Ríos y muchos artistas más que ya se vienen sumando, porque ya en sí todo este mes tengo una programación así bastante amplia. Para el otro viernes quieren venir como 10 artistas. ¿Será que te portas, Pero eso lo tengo que repartir, pues, porque no a todos lo vamos a poder recibir en un solo día, ¿no? Muchísimas gracias. Gracias a nuestras casas comerciales, a Gota Azul, la mejor agua mineral, agua de manantial. Asimismo, agradecemos a Casa Musical Torres, Colchones y Muebles Sunset, Bordaduría Chuyo. Gracias, Fredicito. Ahí está. Aquí estamos con la pollerita. Me encanta. Gracias, Freddy, siempre engriéndome, esa engreída de casita. Asimismo, también a Chelita Rojas, que es una artista que viene trabajando con nosotros. Y todos los artistas que gusten promocionarse también son bienvenidos. Gracias a nuestro cantautor nacional, Raúl Arquínigo, seguramente que está en casita visualizando. Edos Perú, señor Edwin Quintana, el soporte técnico. Gracias a todos, chicos, gracias. Gerson, me olvido tu nombre, debe ser miserable tú. Gracias, Jerry. Falta el ton, falta el ton. Tienes que andar con tu ton en tu bolsillo, pues. Como es como un pericotito. Muchísimas gracias, le dejamos, nos despedimos entonces con Carmencita Centeno, con esa canción Te Olvidaré, una maravillosa inspiración. ¿Saben de quién es esta canción? De Marvin Ríos, de los chicos Son de Ríos, voz y sentimiento para ti. Saluda, Marvin, para ti, por favor, no te enojes. Sí, por favor. Abrazos virtuales a la distancia. Hasta aquí, Melodía del Canto, gracias a Amor TV Digital. Los dejamos con Carmen Centeno, la faraona de Yauyos. Adelante, señor productor. Te olvidaré con otro amor, te olvidaré, te lo aseguro, que te olvidaré, porque tu amor me lastimó, porque tu amor me traicionó, te lo aseguro, que te olvidaré. Aquí está Carmen Centeno, la faraona de Yauyos. Gózalo, gózalo, gózalo. Siempre, siempre contigo, Perú. No comprendo la razón de tu abandono. Seguramente otro amor llegó a tu vida. Lo que me duele es saber que te tengo que olvidar, pero no importa, esta vez te olvidaré. Lo que me duele es saber que te tengo que olvidar, pero no importa, esta vez te olvidaré. Te olvidaré con otro amor, te olvidaré, te lo aseguro, que te olvidaré. Te olvidaré con otro amor, te olvidaré, te lo aseguro, que te olvidaré. Porque tu amor me lastimó, porque tu amor me traicionó, te lo aseguro,
comprendo la razón de tu abandono. Seguramente otro amor llegó a tu vida. Lo que me duele es saber que te tengo que olvidar, pero no importa, esta vez te olvidaré. Lo que me duele es saber que te tengo que olvidar, pero no importa, esta vez te olvidaré. Te olvidaré con otro amor, te olvidaré. Te lo aseguro que te olvidaré. Te olvidaré con otro amor, te olvidaré. Te lo aseguro que te olvidaré. Porque tu amor me lastimó, porque tu amor me traicionó, te lo aseguro que te olvidaré. Porque tu amor me lastimó, porque tu amor me traicionó, te lo aseguro que te olvidaré. ¡Rico! ¡Sabor! Baila, 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 baila. Carmen Centeno. Cómo se mueve, suavecito. Para tus padrinos, Nicasio Flores, Bernabé Tintaya, Antero Flores, Pablo Ramos, mi gente de Puno. Juliaca, Juliaca. Échale, échale. Amor, Amor, TV Digital presenta el programa Melodías del Canto. Lo mejor del arte y la cultura. Entrevistas, reportajes y música en vivo con los artistas más grandes del folclore y la cumbia. Un programa en vivo con ustedes. Juventud, belleza, encanto, carisma de la sensacional Yurbi López. Llegó la hora de divertirse con MDC, Melodías del Canto. Bienvenidos.